Hoy estamos con Duván Castillo, químico de la Universidad del Valle, doctor en ciencias químicas. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante acerca de los medicamentos, con evidencia científica. Muchas gracias, Duván, por estar acá. Gracias, doctor Leighton, por la invitación. El primer tema que vamos a tratar sin más preámbulos es acerca de los medicamentos y sus diferencias entre medicamentos genéricos y comerciales. Doctor, la diferencia que hay o las diferencias que pueden existir entre un medicamento genérico y un comercial, ¿cuáles serían? ¿Qué le podemos comentar a la audiencia sobre estas diferencias? Bueno, doctor Leighton, pues hay un dicho que dice que lo barato sale caro, pero esta es la excepción. Vemos que cuando se compra entre un medicamento genérico y uno comercial, siempre es igual el ingrediente activo. Sin embargo, hay diferentes casas que aumentan su precio ya que invierten en publicidad, en marketing, inclusive no están patentes. Por eso el valor es poco más alto. Sin embargo, los dos medicamentos son aptos para tomar. Entonces no es necesario comprar un medicamento tan costoso. Esto también varía los recipientes. Cada cuerpo tiene un metabolismo diferente y por eso puede trabajar diferentes recipientes, pero el efecto siempre va a ser igual. Listo, muchas gracias. La gente siempre nos pregunta esas diferencias, que si compro un medicamento comercial o compro el genérico, porque el comercial les va a funcionar más rápido, es mejor, es de la marca XY y han tenido buenas respuestas. Entonces, la conclusión en este primer tema es que los medicamentos funcionan, ya sea genéricos o comerciales. Si tienen alguna duda, la pueden ir escribiendo, nos las pueden ir dejando en los comentarios y con gusto las vamos a ir respondiendo. Para pasar al siguiente tema, que es algo que también nos llama la atención a todos nosotros, incluyendo los médicos, las enfermeras y demás ramas de la salud, es cómo se prepara un medicamento. ¿Sí? Siempre tenemos esa duda de cómo preparar un medicamento, qué hacen en la industria, cómo hacen para tener esos ingredientes, esos materiales y poder consolidar un medicamento, una tableta, una cápsula, un jarabe o una suspensión. En este caso, las tabletas o pastas que le llama la gente. Bueno, aunque no lo crean, este camino suele ser largo, entre 6 a 8 años. Primero se empieza una investigación desde el laboratorio a través de descubrimiento de metabolitos. Muchos de esos pueden ser extraídos de plantas o también sintéticos. Entonces, luego de descubrir este medicamento, empieza uno a hacer pruebas dentro del laboratorio para ver su efecto. Luego, ya cuando suele pasar esta etapa ya de síntesis, pasa ya a una etapa de pruebas. Primero se hacen unas pruebas in vitro, luego pasas a unas pruebas clínicas. Aquí es el punto más claro. Estas pruebas pueden demorarse casi 2 años. Es aquí donde el consultor o la farmacéutica pues tiene un trabajo arduo, tienen que cuidar mucho de la salud de aquellos que están haciendo pues este ensayo. Luego ya pasa a algo ya regulatorio, como son en caso de Colombia, que es el INVIMA, que tiene que sacar unos permisos y finalmente ya se hace algo masivo. Entonces, todo esto es un proceso que puede durar entre 6 y 8 años. Si quiere diferenciar entre cuál es la mejor manera de poder realizar un medicamento, sea una tableta, sea un jarabe. Bueno, esto va a depender mucho del metabolito y también de la forma en que se tome para que el cuerpo lo pueda asimilar. Y algo muy importante, que es la bioequivalencia. ¿Eso qué es? Son trabajos donde se incrementa el metabolito, se saca una cantidad de sangre y se determina qué tanto se absorbe. En muchos casos siempre creemos que son medicamentos que se pueden hacer en uno o en 2 días, sin ni siquiera probarlos. Pero como lo acaba de decir el doctor Duván, es evidente que requiere una trayectoria, un tiempo específico, estudios clínicos, porque hay que velar por la seguridad del paciente. El siguiente tema es algo de vital importancia, porque aquí juega mucho lo que es que el paciente verifique muy bien lo que se va a tomar. Cuando nosotros en la consulta prescribimos algún medicamento, ya sea en cápsulas, en tabletas, en jarabes, en nebulizaciones, en lo que sea, o hasta medicamentos parenterales, tenemos que tener en cuenta unas recomendaciones y esas recomendaciones, inclusive en la caja del medicamento, nos las puede ir orientando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento de cuando estoy en mi casa de tomarme un medicamento? ¿Qué debo de tener en cuenta? Tú ya lo mencionaste, siempre antes de consumir un medicamento se observa la caja.
o el lugar donde viene empacado el medicamento. Lo primero que debemos saber es la fecha de vencimiento. Todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Si tú ves que esa fecha ya ha pasado, no lo consumas, porque probablemente el medicamento ya se ha degradado y puede afectar tu salud. Algo muy importante también es forma de almacenarlo. Muchas veces se meten medicamentos a la nevera, otros no. Por ejemplo, la insulina debe estar refrigerada. Si tú la dejas afuera, ya se degrada más rápido. Entonces siempre tenemos que cuidar el almacenamiento y la temperatura. Y algo muy importante, el lote. Creo que todos en algún momento hemos escuchado que este lote ha tenido diferencias, se ha complicado o se ha demostrado que está contaminado. Entonces uno siempre lee el lote y si en hay una alerta del INVIMA, uno dice, uy, este lote no lo consumo. Porque siempre ha pasado de que después de un tiempo dice, se canceló este lote por falta, bueno, ya cada quien. Pero entonces es importante siempre indicar el lote en caso de que estos lotes se saquen fuera del mercado. El doctor menciona algo muy importante y es las insulinas. Las insulinas son los medicamentos para controlar la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1. Pero hay algo muy importante que nosotros en la consulta lo manejamos y es que le decimos al paciente cuando se aplica la insulina, guárdela en la nevera, pero no le decimos cómo, sino guárdela en la nevera. Entonces el paciente lo que hace es coger la caja entera y meterla en la nevera o sacar el medicamento y meterlo en la nevera. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Saber en qué espacio de la nevera, porque las temperaturas no son las mismas. Que el doctor no los puede comprar, que no es lo mismo dejarlo en la puerta de la nevera que dejarlo en el primero o en el segundo escaño de la nevera, que va a tener una mejor refrigeración. Al igual que medicamentos como los medicamentos para la diabetes, los medicamentos para la presión, que no necesariamente tienen que ser refrigerados, pero tienen que estar a una temperatura ambiente para evitar pues algún daño o alguna falencia en los mismos. Entonces, importante tener siempre en cuenta estas recomendaciones a la hora de tomar algún medicamento. Bueno, y el cuarto punto que vamos a tratar en esta charla tan interesante con evidencia científica son las recomendaciones que deben de tener los pacientes a la hora de tomar ciertos medicamentos. Entre ellos escogimos los más comunes que nos dejaron nuestros seguidores en los comentarios sobre el losartán, la levotiroxina, la metformina y el amlodipino y la torvastatina, medicamentos comúnmente utilizados en el día a día para patologías crónicas. Doctor, cuando nosotros prescribimos un medicamento de nuevo o de control para los pacientes con hipertensión arterial esencial, en la mayoría de los casos utilizamos losartán, pero así como losartán utilizamos valsartán, enalapril, perindopril, verapamilo, amlodipino, entre otros. Pero específicamente nos preguntan por losartán, ¿sí? ¿Cuál sería la recomendación para decirle a los usuarios de cómo sería lo adecuado para tomarse este medicamento? Bueno, doctor Layton, creo que es importante uno conocer un poco ya la parte química, la molécula, ya que conocer un poco cómo ella ingresa a nuestro cuerpo nos va a ayudar a evitar qué tipo de sustancias, sea alimentos o otros medicamentos, no debemos tomar al mismo tiempo. El losartán normalmente se puede tomar en la misma hora siempre, para mantener una presión arterial estable. Sin embargo, hay que evitar unas cosas, por ejemplo, mucha cantidad de potasio, porque el potasio puede bloquear el uso de losartán. Entonces, en este caso, puede inhibir su acción. El segundo medicamento que nos preguntan es el amlodipino, el medicamento que también se utiliza para la hipertensión arterial. Es un medicamento que normalmente se prescribe en la consulta una vez al día, de preferencia en la noche. ¿Para qué? Para evitar la hinchazón de los pies, ¿sí? Porque es un calcio antagonista. Doctor, ¿cuál es la razón de por qué se utiliza el amlodipino una vez al día y es mejor que no utilizarlo 2 o 3 veces al día? Bueno, se ha demostrado en diferentes estudios que este medicamento puede estar en el cuerpo una alta cantidad de horas. El efecto también puede ser un poco retardado. Entonces, tener una sobredosis de este medicamento puede hacer un efecto contrario. Además, aunque no hay estudios, aunque comprueben, es importante no tomar jugo de toronja, como igual como pasaba con el losartán, a veces puede inhibir la acción de este tipo de medicamento. Entonces, es muy importante, no siempre mucho es mejor. Por eso hay que estudiar y el médico debe tener claro
cada cuántas horas debe tomar el medicamento. Importantísimo este dato. El amlodipino tiene una vida media de más de 24 horas, es decir, que con una sola tableta al día hace su efecto para controlar la hipertensión arterial. Recordemos que viene de 5 miligramos y de 10 miligramos, pero la dosificación depende de la necesidad clínica y de la indicación médica. El otro medicamento que nos pregunta nuestra audiencia es uno muy utilizado también, que es la metformina. La metformina, que es del medicamento o el medicamento reina en diabetes mellitus tipo 2, que es un medicamento que se prescribe a diario, que es bastante polémico, pero también con muchos efectos beneficiosos. ¿Qué decir, doctor, de cómo tomarse este medicamento? La metformina tiene efectos secundarios, entre ellos son las náuseas, los cólicos y la diarrea. Por eso se recomienda que se tome eso con las comidas principales. ¿Por qué? En este caso, que sirve como un colchón para evitar ese tipo de efectos secundarios que son muy comunes. A medida que se va tomando, pues ese efecto va disminuyendo. Otro de los medicamentos relevantes en estas patologías crónicas es la levotiroxina o la LT4, el medicamento que se utiliza para controlar el hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo es un trastorno metabólico que puede afectar a hombres y a mujeres, pero la tendencia indica que afecta más a mujeres que a los hombres. Vamos a ver cómo es lo recomendado para tomar la levotiroxina, doctor. Bueno, este tipo de medicamento, al contrario de la metformina, es que se debe tomar en ayunas, inclusive antes de tomarse el cafecito por la mañana, ya que cuando no lo tomamos, pues necesitamos que esté el estómago vacío para que pueda una mayor absorción en la sangre. Si hay comida, pues no va a afectar la absorción de este medicamento en nuestro hígado. Todas estas indicaciones tienen una base científica, una base clínica, unos estudios, unos seguimientos. Y por último, vamos a hablar de la atorvastatina o de las famosas estatinas, medicamentos vitales, pero también muy cuestionados. Hoy vamos a ver por qué es que se debe tomar en la noche, por qué es que en la mayoría de los casos se toma en ese horario y no en el día. ¿Cuál sería la razón en este caso? Bueno, en este caso, estudios han demostrado que he llegado en la noche donde mayor produce el colesterol. Entonces, ya que este medicamento es para el control de colesterol, es un indicativo de tomarlo antes de acostarse para que haga este efecto farmacocinético en la noche donde mayor se produce el colesterol. Eso es lo más recomendable. Recordemos que la torvastatina tiene unos efectos que aparte de bajar el colesterol se llaman pleiotrópicos, que ayudan a controlar la hipertensión arterial y evitar el avance inclusive del daño renal. Entonces, bueno, hemos llegado al final de este gran espacio de conocimiento desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico acerca de los medicamentos más utilizados, sus generalidades y recomendaciones. Doctor Duan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por informar de primera mano y con la evidencia científica a toda nuestra audiencia que quería conocer esta información desde diferentes puntos de vista. Y en este caso quisimos traer acá nuestro espacio, el doctor Leighton. Muchas gracias, doctor Leighton. Y creo que es importante siempre entender que la evidencia científica siempre ha sido una parte importante para la construcción de medicamentos. A veces recomendaciones de las abuelitas debe tener un poco de cuidado. Ya lo saben, si tienen algún comentario, alguna duda, pregunta o les interesa saber de algún tema, déjenoslo saber en los comentarios y vamos a estar atentos a responderlos y, por qué no, a tener nuevos invitados en este espacio.